Hola a todos, gracias por acompañarnos nuevamente en esta actividad que se llama Wi-Fi trae para ustedes. Continuando con el tema de las certificaciones del CWNP y abordando una de las más relevantes que es el CWNA. Hoy continuaremos con otro dominio de conocimiento que es requerido para presentar el examen CWNA 108, que es la parte del estándar mismo y las regulaciones. Existen entidades y organizaciones regulatorias para poder llevar de buena manera el control de las frecuencias, el control de las características que manda el estándar, validar esas características y, pues, de más importancia, el regular. Entonces, dentro de estas entidades y organizaciones regulatorias lo podemos dividir en tres básicamente, que son aquellas organizaciones quienes crean el estándar, en este caso la IEEE, organizaciones quienes validan que eso que se escribe en el estándar se esté siguiendo de buena manera, como el caso del Wi-Fi Alliance, y organizaciones que regulan. Y hablando precisamente de la regulación, en este slide podemos ver hoy con toda esta parte del Wi-Fi 6E que trae una nueva frecuencia, que es la parte de 6 GHz, pues podemos ver que dependiendo del lugar, del país o región, pues tendrá que haber un organismo que pueda regular el uso de esas frecuencias. Hoy, con esta nueva frecuencia, algunas regiones ya la adoptaron, otros la están considerando, otras ya llevan algún avance, pero básicamente es importante saber que existen estas entidades y organizaciones. Dentro de la creación del estándar, que obviamente ya mencionamos que la IEEE es quien creó el estándar, podemos ver ahí en el slide la carátula de un documento que contempla bastantes páginas en donde se explica, obviamente, todo lo que tiene que ver con el control de acceso al medio y la capa física. Todas las especificaciones para la parte de redes inalámbricas está dentro de este documento y obviamente parte de todo un ciclo de aprobación para el estándar. Originalmente se creó un grupo de trabajo, el cual se denomina el 802.11, así como existen otros grupos de trabajo para otras tecnologías. Estos grupos de trabajo pues están formados por comités, grupos de tarea y otra clase de grupos. A partir de ahí se generó un borrador del estándar, y dentro de toda esa evolución se llega a un documento que se conoce como estándar ratificado, que justamente es el que ven la portada en este slide. Para todo esto, en el ciclo de vida del estándar, lo pueden ver también ahí en la diapositiva. Una vez que se especificó qué características y todo y cómo iba a trabajar, que se puede decir la idea original de ese grupo de trabajo y la idea original de ese estándar, pues dentro de todo este tiempo ha habido nuevas tecnologías desarrolladas y esas tecnologías no son aprobadas de inmediato. Existe un borrador y obviamente esas nuevas tecnologías se tienen que seguir revisando hasta que llegan a conocerse como una enmienda. Y posteriormente esas enmiendas son agregadas al estándar original para que se llegue posteriormente a un documento que contempla todas esas modificaciones y todas esas enmiendas. Dentro de la evolución del estándar, vean, se habla de la creación del estándar, incluso ya llevamos más de 20 años dentro de esta evolución y existen varias enmiendas.
Ustedes pueden ver desde la fecha que se creó el estándar, desde 1997, aunque la mayor adopción o cuando esto empezó a explotar en 1999 con algunas enmiendas que ustedes ya conocen, A, B, posteriormente en 2003 se ratifica otro documento que ustedes pueden ver ahí como estándar 802.11 Release 2003, en donde existen otras enmiendas como G y H, y en el 2004 ustedes pueden ver una enmienda que es la I. No todas las enmiendas que ustedes ven dentro de esta evolución tienen que ver con la capa física o con las tasas de datos. Ustedes podrán ver en el caso de puntualmente de esta que les estoy mencionando, que es la 802.11i, esa enmienda tiene que ver con aspectos como la seguridad. Todas estas enmiendas cubren aspectos que son importantes para la operación en las redes inalámbricas. En 2005 pueden ver algunos como Quality of Service. En 2008 pueden ver algunas que tienen que ver con roaming. En 2009 se crea o surge la parte de la enmienda 802.11n, como lo pueden ver ahí. Y otras que no tienen que ver precisamente, como les decía, con la capa física, ¿no? O con las tasas de datos. De hecho, en 2009, con esa entrada de la enmienda 802.11n, hubo una revolución completa al estándar. Hubo cambios muy importantes, características muy importantes que se necesitan revisar a fondo en otra ocasión. Y así, durante toda esta evolución, pues hemos llegado o llegamos a un 2020 en donde se hablaba precisamente de la enmienda que también ha venido a transformar mucho todo esta tendencia, ¿no? De la parte de Wi-Fi, que es la enmienda 802.11ax. Como les decía, la parte de las enmiendas, aquí centrándonos en la parte de enmiendas de la capa física, pueden ver estos escalones evolutivos en donde hablábamos de una enmienda como A, que fue ratificada en 1999, en donde justamente se habla del tipo de modulación. Si tienen alguna duda respecto, hablamos un poquito acerca de OFDM en el capítulo previo. También se habla de la frecuencia que se utiliza en esa enmienda en la A, en el primer escalón, como 5 GHz, las tasas de datos que se manejaban en esa enmienda. También se puede ver el escaloncito de la enmienda B, cómo o qué frecuencia se utiliza, qué banda de frecuencia, qué tasas de datos. La enmienda G, cuando fue ratificada en 2003, el método con el que, pues obviamente, se hace la dispersión del espectro o el tratamiento de la señal para poder pues lograr las tasas de datos. Ya veíamos tasas de datos más altas que inicialmente en esa frecuencia de 2.4 GHz. Si ustedes se van un escalón anterior, pues estábamos hablando de tasas de datos de 5.5, 11 megabits, a cuando se va a G con otro tratamiento o eficientar esa parte conocida como ERP, pues se logran mejores tasas de datos. Pueden ver el cambio es muy notorio, hasta de 6 hasta 54 megabits por segundo, ¿no? Y como decíamos, en la parte del escalón, cuando se ratificó en 2009 la enmienda N, pues ya utiliza algo que se conoce como High Throughput o FDM. Esto es importante de notar que aquí pueden ver el uso de ambas frecuencias,
no como las enmiendas anteriores que están destinadas a una frecuencia en particular. En el caso de N, las mejoras fueron hacia ambas frecuencias, 2.4 y 5 GHz. Y bueno, las tasas, dependiendo de varios factores que en algún momento revisaremos, pues se podrían lograr tasas de hasta 600 megabits por segundo teóricamente, ¿no? Obviamente ustedes pueden ver que en la parte de las enmiendas de la capa física se siguió evolucionando. Pueden ver en el caso de la enmienda AD, se habla de una frecuencia de la que no estamos considerando regularmente o normalmente, que es una frecuencia de 60 gigahertz. Obviamente la aplicación para ese tipo de frecuencias son otros tipos de aplicación, pero vean, se habla de tasas pues ya de gigabits por segundo. Las aplicaciones pues son para distribución de video, ¿no? Y así ha ido evolucionando enmiendas como AC, enmiendas como AF, hasta llegar a la enmienda AX, que hoy día pues sabemos que es la trascendente, ¿no? Es algo que hemos estado, con lo que nos hemos enfrentado hoy día. Es importante notar que ya cuando estamos hablando de AX, pues estamos hablando de ya 3 frecuencias, como habíamos mencionado en el capítulo anterior. Se incluye la frecuencia de 6 GHz, la capa a nivel, bueno, la enmienda a nivel de la capa física se conoce como High Efficiency, precisamente porque lo que se busca, a pesar de que se siguen utilizando frecuencias como 2.4, aún con la inclusión de 6 GHz, pero todo de lo que se ha tratado esta evolución es ya de eficientar el medio, ¿no? O de cómo es la comunicación a través de ese medio que conocemos, pues que es el aire, ¿no? Y al nivel de, pues decíamos en el capítulo anterior, de cómo le damos el tratamiento a esas señales, ¿no? Hablábamos incluso de la parte de OFDMA, que viene a ser un esquema de modulación del tratamiento de toda esa información para poder atender a más clientes, ¿no? A la vez. Hablábamos también de organismos u organizaciones que tienen que ver con la certificación, que no es otra cosa más que pues validar la interoperabilidad y especificaciones con base a características como pues la optimización, aplicaciones y servicios, acceso, seguridad, conectividad. El Wi-Fi Alliance pues precisamente se encarga de validar que estas características y que estos aspectos expuestos en el estándar y en la tecnología misma, pues sean certificados y sean validados, ¿no? Y que lo que está adquiriendo el usuario, pues tenga ese respaldo, ¿no? De un organismo como este. Además pues de los estándares, del estándar, perdón, que hemos estado hablando y las enmiendas, hay otros estándares que están relacionados con toda esta parte de las redes inalámbricas o redes Wi-Fi. Y que obviamente tenemos que tener conocimiento como ingenieros a cargo de esas soluciones, porque esta relación pues va a permitir la operación de las redes inalámbricas y de la arquitectura de las mismas, ¿no? Dentro de la implementación de estas redes se tiene que conocer forzosamente otros estándares usados en la industria, como el caso del Power over Ethernet, ¿no? Que tiene que ver con un estándar 802.3. Y pues también nos vamos a topar con el manejo de otros estándares o protocolos que también se han utilizado no solamente pues en la parte de Wi-Fi, que ya tienen tiempo usándose en la industria, como el caso de la IEEE 802.1X, que es importante eh, denotar que esa X no es mayúscula, no es una enmienda, es un estándar y es un conjunto
¿sí? De protocolos que ya han estado utilizándose para validar y para autenticar a los usuarios, ¿no? Y que seguramente en la implementación de una red inalámbrica que ustedes tengan en un proyecto, pues seguramente van a tener que conocer. Bueno, a lo largo de este capítulo revisamos parte del estándar, de cómo ha ido evolucionando, algunas de las enmiendas también, y qué se considera en esas enmiendas, los organismos, obviamente, que tienen que ver con la parte de redes inalámbricas. Decíamos que hay organizaciones quienes crean el estándar, como la IEEE, quienes validan que todo eso que viene en el estándar, pues esté certificado, que opera de esa manera, como el Wi-Fi Alliance, y organizaciones u organismos que regulan. Obviamente, dentro de esos organismos que regulan, estamos en el caso puntual de México, estamos hablando de organismos como la IFT, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la parte de telecomunicaciones, o FCC si estamos hablando de Estados Unidos, o Anatel si estamos hablando de otras regiones como Brasil, etcétera. Entonces, hablamos de esa parte del estándar, las enmiendas, los organismos, las organizaciones, y finalmente pues llegamos a la parte de que no solamente en la arquitectura, en el diseño, en la administración de las redes inalámbricas, pues tenemos que conocer otros estándares y otros conjuntos de protocolos. Hablábamos de la parte de 802.3, ¿no? Que tiene que ver con la parte de Power over Ethernet. Hablábamos de 802.1x, que tiene que ver con la parte de autenticación, radios y otras cuestiones que son importantes saber. Bueno, aquí termina nuestro capítulo y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias.